El jeque árabe que pagó el tratamiento de su hermana en Madrid y se enamoró. La lluvia caía con rabia sobre Madrid, como si el cielo quisiera lavar la ciudad a golpes. Antonia apretó el paso con el abrigo pegado al cuerpo y el pelo recogido a la carrera, esquivando paraguas, charcos y el frío que se colaba por la nuca. Iba tarde, otra vez, y no por desorden, por vida. Por esas mañanas en las que el reloj parece burlarse cuando tu padre necesita que le revises la rodilla, tu madre te pregunta si alcanzará para pagar la luz, y tu hermana te manda un mensaje diciendo «No te preocupes, yo puedo», cuando sabes que no puede. Antonia trabajaba en la recepción del hotel más importante de toda España, el Hotel Real de Madrid, un lugar donde el mármol brillaba más que la gente y donde una sonrisa correcta podía valer más que un currículum perfecto. Ella se había graduado hacía poco en administración, con notas impecables y sueños realistas. Pero el único empleo que consiguió fue ese. Recepcionista, y aunque a veces le dolía el orgullo, también le salvaba la casa. Esa mañana, sin embargo, el destino decidió probarla. Un rugido de motores se acercó desde la avenida. Antonia se pegó más a la pared, pensando que era otro coche desesperado por llegar a tiempo. Pero no era un coche, era una comitiva. 3 vehículos negros impecables, escolta, vidrios oscuros, un movimiento tan preciso que parecía coreografiado. Pasaron a su lado como un relámpago, y el último, al tomar la curva, levantó una ola sucia de charco. Fue un segundo. Un baño completo de agua helada y barro le subió desde los zapatos hasta el cuello, empapándole el uniforme debajo del abrigo, manchándole la cara, pegándole el pelo a las mejillas. Antonia se quedó paralizada por el shock y luego explotó. ¿Pero qué? Gente rica viene a incomodar, a reclamar, a ensuciar y a creerse dueña de todo, gritó con la voz ahogada entre rabia y frío. Y sin darse cuenta, soltó un insulto en árabe, de esos que su madre le prohibía decir cuando era niña. Lo dijo por reflejo, por cansancio, por impotencia. Nadie se detuvo. La comitiva siguió como si Antonia fuera parte del paisaje mojado. Antonia tembló, no de miedo, de furia. Quiso correr tras ellos, golpear la puerta, exigir una disculpa, pero una frase le atravesó la cabeza: no pierdas el empleo. Porque ese empleo era la medicación de su padre, era la compra del mes, era el transporte de su hermana a la facultad, era la dignidad de su casa. Se miró la ropa. Empapada, manchada, imposible. Y justo ese día llegaba el gran jeque árabe, el hombre más rico del que Antonia había oído hablar, íntimo amigo de don Rafael Giuseppe, dueño de la cadena hotelera. Un huésped intocable. Un error delante de esa familia podía costarle el puesto. El buen humor, si alguna vez existió esa mañana, murió ahí. Antonia tragó saliva, se levantó el cuello del abrigo para disimular el desastre y caminó hacia la entrada lateral de empleados. Cada paso chapoteaba, cada paso. Era un por favor que no me vea nadie. Dentro, el pasillo del personal olía a café, a limpieza y a prisa. Antonia se metió al vestuario femenino casi corriendo. Se quitó el abrigo y el panorama fue peor. Barro en la falda, la blusa pegada al cuerpo, manchas en el borde del uniforme del hotel. «No, no, no», susurró con el corazón en la garganta. A su lado, una compañera la miró como si hubiera vuelto de una guerra. «¿Qué te pasó?» «Una comitiva. Me bañaron en barro», dijo Antonia, apretando los dientes. Por favor, necesito algo para cambiarme». La compañera dudó. «Si te ve el supervisor así, te mata. Si me quedo sin trabajo, me mato yo.
respondió Antonia, y en su voz había una verdad tan cruda que la otra dejó de dudar. Le prestaron una camisa blanca y una falda negra, algo más larga de lo normal. Antonia se secó el pelo con papel, se limpió la cara como pudo y respiró hondo frente al espejo. Se veía cansada, pero también se veía peligrosa, no por agresiva, por determinada. Cuando salió al lobby, el hotel era otro mundo. Aroma a flores frescas, piano suave, empleados alineados como un ejército elegante. Antonia ocupó su lugar en recepción, espalda recta, sonrisa profesional, como si la lluvia no existiera, como si el barro no la hubiera humillado afuera. Y entonces las puertas giratorias se abrieron. Primero entraron dos hombres altos con trajes oscuros, auriculares discretos, mirada de radar. Después, una mujer con pañuelo de seda y expresión de reina cansada. Luego dos jóvenes que parecían gemelos por la perfección, belleza y distancia. Y al final, él, el jeque. No era como Antonia imaginaba, no era solo lujo, era presencia, alto, impecable, ojos oscuros que parecían notar todo sin esfuerzo. Caminaba despacio, pero cada paso tenía autoridad, como si el aire se apartara. Don Rafael Giuseppe apareció desde el fondo del lobby con una sonrisa brillante. «Mi querido amigo, Madrid es tu casa», exclamó, abriendo los brazos. El jeque respondió con una cordialidad contenida, y luego su mirada se movió. Pasó por el techo, por los cuadros, por las columnas, y se detuvo en la recepción. Se detuvo en Antonia. Antonia sintió una punzada en el estómago. No sabía por qué. Solo supo que esa mirada la atravesó como si le leyera el nombre por dentro. El jeque caminó directo hacia el mostrador. Don Rafael lo siguió, feliz de exhibir su amistad. «Ella es una de nuestras mejores recepcionistas», dijo Rafael, presentándola como si fuera parte del decorado. «Antonia Morales. Habla inglés, francés, y me dijeron que también árabe». Antonia tragó saliva y sonrió. «Bienvenido al Hotel Real de Madrid, señor. Será un honor atenderle». El jeque inclinó apenas la cabeza. «¿Árabe?», preguntó en un árabe perfecto, demasiado elegante. «Dime algo». Antonia sintió la sangre subirle al rostro. Recordó el insulto que había gritado en la calle. Recordó el barro. Recordó la comitiva. Pero su orgullo no le permitió temblar. Respondió en árabe, con pronunciación impecable, heredada de años escuchando a sus padres trabajar para familias árabes, aprendiendo respeto y idioma en la cocina de casas ajenas. El jeque alzó una ceja, sorprendido, y luego, para horror de Antonia, sonrió apenas, como si supiera. «Tu árabe es muy auténtico», dijo también en árabe, bajando la voz, «incluso cuando estás enfadada». A Antonia se le congeló la sonrisa. ¿La había oído? ¿La había reconocido? No era posible. ¿Él venía en uno de esos coches? ¿O sí? Antonia sintió el suelo moverse bajo sus pies, y en ese mismo instante, don Rafael soltó una carcajada amistosa sin entender el idioma. «Ja, ja, ja. Mira qué bien se entienden. Antonia, asegúrate de que la suite presidencial esté perfecta». Antonia asintió con la sonrisa clavada. «Por supuesto, don Rafael». El jeque la miró un segundo más largo de lo normal. Luego dijo, esta vez en español, con una calma que daba miedo: «Quiero que sea ella quien se encargue de mi check-in personal». El supervisor de recepción casi se atragantó. Don Rafael se encantó. «Claro, claro, si tú lo pides». Antonia sintió un golpe de pánico. No por el trabajo.
por el peligro, porque si el jeque era el mismo del barro, estaba jugando con ella, y si estaba jugando con ella, podía destruirla sin siquiera ensuciarse las manos. Mientras Antonia revisaba pasaportes, tarjetas y detalles, el jeque se inclinó un poco, lo justo para que solo ella lo oyera. Esta mañana, la lluvia fue cruel con alguien en la calle. Dijo, como quien comenta el clima. Antonia apretó el bolígrafo. Madrid es así cuando quiere, respondió dura. Y aún así, hay personas que siguen caminando, añadió él. Eso es admirable. Antonia levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y ahí hubo algo que no era solo tensión. Era curiosidad, era choque, era la sensación de que dos mundos se acababan de rozar y ninguno iba a salir ileso. En ese momento, uno de los escoltas del jeque se acercó. «Señor, la prensa está afuera». El jeque no apartó la mirada de Antonia. «¿Qué...?» «Esperen». Antonia sintió el corazón latir fuerte. Pensó en su padre, en su madre, en su hermana. Pensó, «No me metas en esto». Y aún así, había una parte de ella que quería saber por qué ese hombre, intocable, inmenso, se había fijado en ella. Antes de irse hacia el ascensor, el jeque dejó caer la frase como una moneda en un pozo. «Antonia Morales, hoy te debo una disculpa». Antonia se quedó quieta. Por dentro, el barro volvió a caerle encima, pero esta vez no era agua sucia, era destino. Antonia se quedó mirando cómo las puertas del ascensor se cerraban tras la familia Almayid, pero no podía moverse. Tenía las manos frías y la espalda rígida, como si su cuerpo no supiera si huir o mantenerse firme. «Hoy te debo una disculpa», había dicho él, y lo había dicho con una calma que dolía, porque Antonia no era tonta. Nadie con ese nivel de poder improvisa una frase así, y menos después de mirarla como si ya supiera demasiado. El supervisor se acercó por detrás, con la sonrisa dura de quien vive midiendo errores. «Antonia, que no se repita ningún detalle. El señor don Rafael está especialmente atento hoy. Esta familia es intocable. Intocable». La palabra le raspó el orgullo. «Lo sé», respondió ella profesional, aunque por dentro se estaba sosteniendo a la fuerza. Se obligó a respirar, sonrió a los siguientes huéspedes, contestó llamadas, entregó llaves, y aún así, cada 2 segundos, la imagen del charco volviendo a levantarse le regresaba como una humillación pegajosa. Minutos. Después la llamaron desde el piso presidencial. «Señorita Morales», dijo una voz masculina en inglés, seca. «El jeque solicita su presencia para revisar unos detalles del alojamiento». Antonia miró al supervisor. Él asintió con esa expresión que no era permiso, era orden. Antonia caminó hacia los ascensores sintiendo que cada paso se hacía más pesado. En el espejo del elevador se vio, impecable por fuera, pero por dentro, un desastre. Y en ese instante pensó en su padre, Julián, con sus manos gastadas por el trabajo de celador. Pensó en su madre, Rosa, con su tos que nunca se iba del todo. Pensó en su hermana Sofía, la menor, que estudiaba en la universidad con una beca incompleta y la fe más grande que el dinero. Antonia no podía fallar, no hoy, no con el hombre más rico del que la ciudad hablaba en voz baja. El ascensor se abrió en el piso presidencial, silencioso como una iglesia. 2 escoltas la miraron con ojos de escáner y la dejaron pasar tras una breve indicación. La suite era enorme, elegante, sin ostentación vulgar, madera oscura, telas claras, arte minimalista y una vista de Madrid que parecía un cuadro húmedo por la lluvia.
Sheikh Said al-Majid estaba de pie junto al ventanal. No llevaba túnica ceremonial, vestía un traje impecable, sobrio, con el tipo de clase que no necesita demostrar nada. Cuando Antonia entró, él no se giró enseguida. Eso fue lo primero que la descolocó. No la trató como empleada, la trató como presencia. «Señor al-Majid», dijo ella, manteniendo el tono perfecto. «¿En qué puedo ayudarle?» Él giró despacio y la miró sin prisa, como si el tiempo para él tuviera otras reglas. «En primer lugar, gracias por venir», dijo en español perfecto. «En segundo lugar, necesito confirmar que mi equipo no cometió un error con el protocolo del hotel. No quiero sorpresas». Antonia asintió. «Todo está preparado conforme a lo solicitado. Seguridad, privacidad, accesos restringidos, menú especial». Said la observó un segundo más largo de lo normal. Luego cambió al árabe, suave, directo, sin adornos. «Esta mañana te vi». Antonia sintió que el corazón se le fue a la garganta. «Señor», empezó, también en árabe, y la palabra se le quebró apenas. Said levantó una mano, no como amenaza, sino como pausa. «No vine a Madrid para que mi llegada humille a nadie», dijo. «Pasamos demasiado rápido. Mi chofer no debió tomar ese charco así. Fue una falta de respeto». Antonia apretó los dedos. Había esperado arrogancia, había esperado indiferencia. Pero no, esto. «No fue solo el charco», soltó ella sin darse cuenta. «Fue como si yo no existiera». Said la miró fijo, y lo que vio en sus ojos no fue rabia sin sentido, sino cansancio viejo. «¿Cómo te llamas de verdad?», preguntó, como si el Antonia Morales del uniforme no le bastara. Antonia tragó saliva. «Antonia, de verdad». Said asintió, como si eso confirmara algo. «Antonia, te debo una disculpa, y te la estoy dando ahora, mirándote a los ojos. Lo siento». El silencio se hizo pesado. Antonia sintió un ardor detrás de los ojos, pero no iba a llorar ahí, no frente a él, no frente a nadie. «Gracias», dijo controlando la voz. «No es común escuchar eso de alguien como usted». Said inclinó apenas la cabeza, como si aceptara el golpe. «Alguien como yo no siempre significa alguien mejor», respondió. «A veces significa alguien más solo». Antonia sintió el pecho apretarse. No era lástima, era algo peor, humanidad. Y eso confundía más que el poder. Said caminó hacia una mesa y tomó una pequeña bolsa elegante. «Mi jefa de protocolo insistió en esto, pero yo quiero que quede claro, no es para comprar tu silencio, es para reparar una falta». Antonia miró la bolsa. Entendió al instante. Ropa. Algún tipo de compensación. Un arreglo. Su orgullo se levantó como un muro. «No necesito regalos, señor». Said no cambió el gesto. No se ofendió. Eso la descolocó aún más. «No te lo ofrezco como regalo», dijo. «Te lo ofrezco como disculpa práctica. Te mojaron. Te ensuciaron. Podrías haber perdido tu empleo por llegar así. Y eso no sería justo». Antonia se quedó inmóvil, porque él acababa de nombrar su miedo exacto. «¿Cómo sabe?» «Porque te vi entrar por la puerta lateral», respondió. «Vi tu prisa, vi tu cara, y vi algo más. Vi que no estabas pensando en ti, estabas pensando en alguien más». Antonia sintió un golpe en el estómago, como si alguien hubiera encendido una luz donde ella siempre había vivido a oscuras. «Tengo responsabilidades», dijo seca. «Sí», respondió Said, «y por eso te respeto».
La palabra respeto le sonó rara en su boca, no por él, por ella, porque Antonia llevaba años sobreviviendo y pocas veces alguien la había respetado sin pedirle que se hiciera pequeña a cambio. Said dejó la bolsa sobre el escritorio, sin empujarla hacia ella. Tú decides, nadie te obliga. Antonia respiró hondo, luchando entre dignidad y necesidad. Pensó en su madre cosiendo dobladillos para ahorrar. Pensó en su padre fingiendo que no le dolía para no preocuparla. Pensó en Sofía, diciendo yo puedo cuando no podía, y entendió algo doloroso. A veces aceptar no es rendirse, es proteger a los tuyos. La aceptaré, dijo al fin, pero no como regalo, como reparación, y solo por esta vez. Said asintió, como si esa condición lo tranquilizara. Hecho. En ese instante sonó el teléfono de Antonia. Vibró con insistencia, como si el mundo real viniera a romper el momento. Era Sofía. Antonia se tensó. No era hora de que Sofía llamara. Disculpe, dijo Antonia, y atendió rápido. ¿Sophie? ¿Pasó algo? La voz de Sofía sonó extraña, apagada. Noni, no te asustes, pero me siento rara. Me mareé en la facultad. Me sangró la nariz y me dio vergüenza. Me dijeron que estoy muy pálida. A Antonia se le heló la sangre. ¿Estás sola? ¿Dónde estás ahora? En el baño. No quise preocupar a mamá, susurró Sofía. Creo que es por no comer bien. No sé. Antonia cerró los ojos un segundo. La culpa le mordió el pecho. Yo debería estar ahí. Escúchame, dijo firme. Te vas a casa ahora. Yo... Salgo en cuanto pueda y te llevo a urgencias si hace falta. ¿Me oyes? Nada de minimizarlo. Sofía hizo un sonido pequeño, como llanto contenido. No quiero que pierdas el trabajo. Antonia apretó los dientes. Mi trabajo no vale más que tú. Colgó y por un segundo se quedó sin aire. Cuando levantó la vista, Said la estaba mirando. Y no era la mirada del poderoso curioso. Era la mirada de alguien que reconoce una urgencia verdadera. Problema familiar, dijo él, no preguntando, afirmando. Antonia tragó saliva. Mi hermana está mal y yo no puedo. Said se acercó un paso, manteniendo distancia respetuosa. ¿Necesitas salir? Antonia dudó. El hotel, el protocolo, don Rafael, el miedo. Si salgo hoy, puedo perder el empleo. Said la observó como si la respuesta le doliera. Tu familia no es un lujo, Antonia. Entiendo. Y entonces dijo algo que la dejó paralizada. Yo puedo ayudarte. Antonia frunció el ceño defensiva. No necesito caridad. Said no se inmutó. No te hablé de caridad. Te hablé de ayuda. Hay diferencia. Antonia sintió la garganta cerrarse. Ese hombre, que podía aplastarla con un gesto, estaba eligiendo hablarle como si ella fuera igual. Y eso era peligroso, porque lo peligroso no siempre es la amenaza. A veces lo peligroso es lo que te hace bajar la guardia. Me ocuparé, dijo Antonia recuperando su papel. Le aseguro que la estancia de su familia será perfecta. Said asintió, pero sus ojos dijeron otra cosa. No mientas, no eres solo trabajo. Antes de que Antonia se fuera, Said cambió al árabe otra vez, bajo, íntimo. Antonia, hoy no quiero ser el jeque, hoy quiero ser un hombre que no ignora a quien sufre. Si tu hermana necesita algo, dímelo, no por orgullo, por amor. Antonia sintió un nudo en el pecho. Salió de la suite con las piernas temblando, pero no por miedo, por la extraña sensación de que, sin querer, su vida acababa de chocar con una fuerza que podía salvarla o arrastrarla. De vuelta en recepción, el supervisor ya la esperaba con el ceño fruncido. ¿Qué tanto tardaste?
Antonia tragó saliva, respiró y sonrió. Estaba resolviendo necesidades del huésped VIP, todo en orden. Aún así, su mente no estaba en el lobby. Estaba en Sofía, pálida, encerrada en un baño, diciendo, «No quiero que pierdas el trabajo». Y entonces, como si el destino quisiera apretar más, don Rafael apareció sonriendo, pero con ojos de advertencia. «Antonia, esta familia es mi orgullo, y mi amigo Said no tolera fallos. Confío en ti». Antonia asintió con el corazón acelerado. Esa noche, cuando por fin terminó el turno, la lluvia seguía cayendo. Antonia caminó hacia casa con la bolsa elegante en la mano y un peso gigante en el pecho. Madrid brillaba mojada, y por un segundo su imaginación, esa defensa que la mantenía viva, le mostró una escena imposible, ella volando por encima del asfalto, por encima del miedo, llevando a su hermana en brazos hacia un lugar seguro. Pero la realidad la golpeó al abrir la puerta de su apartamento. Sofía estaba en el sofá. Con una manta encima, la piel demasiado blanca y los labios secos, su madre la miraba tratando de no llorar. Su padre intentaba ponerse de pie sin quejarse de la rodilla. Antonia dejó la bolsa en una silla y corrió hacia su hermana. «Te llevo al médico ahora», dijo sin discusión. Sofía intentó sonreír. «No exageres». Pero Antonia la abrazó con fuerza, como si pudiera sostenerla con el cuerpo. «No eres un problema, Sophie. Eres mi vida. Si llegaste hasta aquí, escribe en comentarios Sofía para saber que estás conmigo en este momento, porque en el siguiente bloque pasa lo que cambia todo. El diagnóstico preliminar, el costo imposible del tratamiento y la primera decisión de Said al-Majid que va a poner a Antonia contra su orgullo y contra el mundo». El taxi cruzó Madrid como si la ciudad tuviera prisa por llegar antes que el miedo. Antonia sostenía la mano de Sofía en el asiento trasero, apretándola con fuerza, no para hacerle daño, sino para convencer a su propio corazón de que aún estaba ahí. Su madre iba al lado, rezando en voz baja. Su padre, Julián, miraba por la ventana con los labios apretados, tragándose el dolor de la rodilla para no sumar otra preocupación. En urgencias, el brillo blanco de los pasillos hizo que todo pareciera más grave. Sofía se mareó al levantarse y Antonia la sostuvo, sintiendo que el cuerpo de su hermana estaba demasiado liviano, como si la vida se le estuviera escapando en silencio. «No es nada», murmuró Sofía, intentando sonreír. Antonia le acarició el pelo firme, casi desesperada. «No me mientas para cuidarme. Yo nací para cuidarte a ti». La enfermera hizo preguntas, tomó la presión, miró la palidez, el sangrado nasal. Ordenaron análisis de sangre urgentes. Antonia escuchó esas palabras y sintió que el estómago se le convertía en piedra. Pasaron 40 minutos, luego 1 hora, luego una eternidad. El médico apareció con una carpeta en la mano y una expresión de profesional que intenta no asustar, pero que ya está preocupado. ¿La familia de Sofía Morales? Antonia se levantó tan rápido que casi se cayó. «Soy su hermana. ¿Qué tiene?» El médico respiró hondo. «Los valores están alterados. Muy alterados. Sofía tiene anemia severa, pero no es una anemia común. Hay indicios de que la médula no está produciendo correctamente. Necesitamos derivarla a hematología hoy mismo para más estudios». La palabra hematología cayó como un golpe seco. «¿Es peligroso?», preguntó la madre con los ojos llenos de lágrimas. «Puede ser». «Tratable», respondió el médico. «Pero hay que actuar rápido. Necesitamos pruebas específicas, quizá una biopsia de médula y posiblemente transfusión».
Antonia sintió un zumbido en los oídos. Rápido. Biopsia. Transfusión. Las palabras pasaban por su mente como cuchillos. Sofía, desde la camilla, miraba a Antonia con culpa. Te dije que no quería que te preocupes. Antonia le tomó la mano, controlando el temblor. Cállate, Sophie. Tu trabajo ahora es quedarte aquí y respirar. Lo demás, lo arreglo yo. Pero en cuanto lo dijo, una pregunta brutal le mordió el pecho. ¿Cómo? Porque Antonia sabía lo que costaba cualquier cosa rápida en Madrid. Sabía que el hospital público era una lucha de turnos, demoras y papeleo. Sabía que un tratamiento serio podía destruir las finanzas de cualquier familia. Y su familia no era cualquier familia. Su familia vivía al borde. Mientras preparaban a Sofía para estudios, Antonia salió al pasillo y llamó al supervisor del hotel. La mano le sudaba, tanto que casi se le resbaló el móvil. «¿Antonia?», contestó la voz seca. «¿Dónde estás? Tu turno empieza temprano mañana». Don Rafael preguntó por la logística de la familia Al-Majid. Antonia tragó saliva. «Estoy en urgencias. Mi hermana está mal. Necesito al menos la mañana libre». Hubo silencio. Uno pesado, cruel. ¿Sabes lo que significa mañana libre en una semana como esta? Antonia apretó los dientes. Lo sé, pero mi hermana... La voz se le quebró. Mi hermana puede tener algo grave. El supervisor suspiró, como si el dolor ajeno fuera un inconveniente administrativo. Hablaré con recursos humanos. No prometo nada. Don Rafael está muy encima y el jeque pidió específicamente que tú lo atiendas. Antonia cerró los ojos. Eso la atravesó como un hilo de hielo. Haré lo que pueda, dijo y colgó. Se quedó mirando el pasillo largo. Sintió ganas de gritar, de romper algo, pero se tragó la rabia como se tragó toda la vida. En silencio para que no se note la desesperación. Horas. Después, Sofía fue ingresada para observación y estudios. Antonia y su madre se turnaron para quedarse. Julián insistía en irse a casa para descansar, aunque nadie le creyó. Antes de irse, tomó a Antonia del brazo con fuerza. «Hija, lo vamos a lograr», dijo en voz baja. «Pero no te rompas por nosotros». Antonia lo miró, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar un poco. Solo un poco, lo justo para seguir. «No me rompo», susurró, «me doblo, pero sigo». A la mañana siguiente, Antonia llegó al hotel con ojeras y el alma en el suelo. Había dormido 2 horas en una silla. Tenía el uniforme perfecto, pero la mirada no se podía planchar. Apenas cruzó el lobby, don Rafael Giuseppe apareció como un fantasma perfumado. «Antonia, querida», dijo con sonrisa brillante, «¿todo bien, sí?» Antonia sintió el deseo de decir no, de decir, mi hermana puede estar enferma de algo terrible y yo no sé cómo voy a pagar un futuro. Pero dijo lo que el hotel exigía. Todo bajo control. Don Rafael, él le tocó el hombro, satisfecho. Así me gusta. Hoy el jeque tendrá una reunión privada. Tú estarás disponible. Eres especial para su confianza. Antonia sonrió por obligación. Por dentro pensó, no es confianza, es destino jugando. Horas después un mensaje llegó a recepción. Suite presidencial solicita a Antonia Morales. El mismo patrón, la misma sensación de que el mundo la empujaba hacia una puerta donde no sabía qué había. Subió. Esta vez, Said no estaba solo. Había 2 asistentes, un traductor y un hombre mayor de expresión seria revisando papeles.
Pero cuando Antonia entró, Said levantó la mirada y todo el cuarto cambió de temperatura, como si el resto desapareciera. «Antonia», dijo sin títulos, «¿dormiste?» Ella se tensó. No era una pregunta de huésped, era una pregunta humana. «Estoy bien, señor», respondió automática. Said se acercó lo justo para que los demás no escucharan. «No estás bien. Tu voz dice bien, y tus ojos dicen ayúdame». Antonia sintió que el pecho se le abría como una herida. Quiso resistir, quiso mantener el muro, pero el cansancio era más fuerte que el orgullo. «Mi hermana está ingresada», confesó en un hilo de voz. «Hematología, pruebas, no sabemos qué es aún». Said no reaccionó con frases vacías. No dijo «lo siento» como fórmula. Sus ojos se oscurecieron con seriedad. «¿Nombre de tu hermana?» «Sofía». Said asintió una vez, como quien guarda un dato importante. «¿Dónde está ingresada?» Antonia dudó. Cada parte de ella gritaba «no». «Lo metas», pero otra parte, más desesperada, recordó su propia frase. «Mi trabajo no vale más que ella». «¿En el hospital?», dijo el nombre, y sintió vergüenza por necesitar. Said giró discretamente hacia uno de sus asistentes y habló en árabe, breve, firme. El asistente asintió y salió del cuarto sin hacer preguntas. Antonia lo miró, alarmada. «¿Qué está haciendo?» Said la observó con calma, asegurándome de que Sofía sea atendida por el mejor hematólogo disponible. Hoy. Antonia retrocedió un paso. «No, no, no, yo no puedo aceptar eso». Said mantuvo la voz baja, controlada. «Antonia, esto no es un collar, no es un vestido, es salud, es vida. No quiero deberle nada», susurró ella con la garganta apretada. «No quiero que mañana alguien me diga, te salvé, ahora me perteneces». Said la miró como si esa idea le doliera de verdad. «Eso jamás saldría de mi boca. No porque sea jeque, porque soy hombre». Antonia apretó los puños. Estaba a punto de quebrarse, y lo peor era que su corazón empezaba a creerle, y creer era el mayor riesgo. Said dio un paso hacia atrás, respetando su espacio. «Te propongo algo», dijo. «Si el orgullo te protege, lo respeto. Entonces, hagámoslo de una forma que no lo hiera». Antonia tragó saliva. «¿Cómo?» Said señaló los papeles de la mesa. «Mi familia necesita una coordinadora bilingüe en el hotel, inglés, francés y árabe. Tú tienes esos idiomas y tienes formación en administración. Te ofrezco un contrato temporal como enlace ejecutivo de la familia Al-Majid durante nuestra estancia, con sueldo alto, legal, firmado por el hotel con aval mío. No es caridad, es trabajo». Antonia se quedó sin aire, porque esa propuesta no la humillaba, la elevaba, y aún así era una salida. «Y con eso, tú podrás pagar los estudios de Sofía sin romperte por dentro», respondió él. «Y yo no tendré que verte sufriendo con la palabra ayuda clavada en la garganta». Antonia sintió el impulso de llorar. Miró al suelo. Luego lo miró a él. «¿Por qué le importa tanto?» Said no sonrió, no se hizo el héroe, solo dijo la verdad más peligrosa. «Porque te vi, y porque cuando te vi recordé a mi madre, recordé lo que es amar a alguien y no poder comprarle la paz, y porque contigo no quiero ser un hombre que pasa y ensucia». El corazón de Antonia golpeó fuerte. Esa frase tenía algo íntimo, algo que ella no estaba lista para nombrar. En ese momento, el asistente regresó y le habló en árabe a Said. Said asintió y luego miró a Antonia. «El hematólogo está en camino al hospital. Hoy mismo habrá un diagnóstico más claro». Antonia se llevó una mano a la boca.
La emoción la desbordó por un segundo. Si estás sintiendo este nudo en el pecho como Antonia, deja en los comentarios una palabra: fuerza. Me ayuda a saber que sigues aquí, porque lo que viene duele y engancha. Said bajó la voz. Antonia, no voy a presionarte, pero necesito una respuesta. ¿Aceptas el contrato? Antonia pensó en su padre fingiendo que no le dolía. Pensó en su madre, rezando. Pensó en Sofía pidiéndole que no pierda el trabajo cuando la vida era más importante que cualquier empleo. Y, por primera vez, Antonia sintió que su orgullo podía matar más que salvar. «Acepto», dijo casi sin voz, «pero con condiciones». Said alzó una ceja. «Dime, nada de regalos fuera del contrato, nada de favores personales, todo claro, firmado, y...» Tragó saliva. «Nunca use esto para humillarme». Said sostuvo su mirada. «Te lo juro». Antonia salió de la suite con el contrato en la mano y, el corazón en llamas, porque acababa de salvar una parte de su familia, pero también acababa de entrar en una historia donde un hombre poderoso estaba demasiado cerca de su vida. Esa tarde, en el hospital, el hematólogo habló con tono serio. «Los resultados apuntan a una enfermedad hematológica importante. Necesitamos confirmar, pero existe alta sospecha de...» Hizo una pausa. «Leucemia». Antonia sintió que el mundo se partía. Su madre se desplomó en una silla. Sofía miró a Antonia como una niña. Asustada, y Antonia, con el pecho roto, entendió que el dinero ya no era un deseo, era una urgencia brutal, y que Said al-Majid acababa de convertirse en la llave de todo. La palabra leucemia no sonó como una palabra, sonó como una puerta que se cierra. Antonia sintió que el aire se le volvía pesado, como si de pronto respirar tuviera costo. Su madre apretó el rosario con fuerza y su padre se quedó quieto, mirando al suelo, con una dignidad rota que dolía más que un llanto. Sofía, en la... Camila abrió los ojos grandes, intentando ser valiente, pero la valentía no le alcanzó para esconder el terror. «Todavía debemos confirmar», explicó el hematólogo con voz firme. «Hay subtipos, hay tratamientos, hay posibilidades. Pero necesitamos actuar ya, pruebas hoy, y, si se confirma, el tratamiento será largo y costoso. Lo más importante, no pierdan tiempo». Antonia asintió, aunque por dentro se estaba cayendo. En su cabeza solo había una cuenta que no cerraba. ¿Cómo pagamos esto? Porque el miedo no era solo a la enfermedad, era a la ruina. Era al no podemos, era al llegamos tarde. Salió al pasillo para no derrumbarse delante de Sofía. Apoyó la frente contra la pared fría y cerró los ojos. Y entonces, como un golpe de realidad, vio la bolsa elegante del jeque en su mente, vio el contrato, vio el hotel, vio el poder y sintió un asco raro, el asco de necesitar. Cuando abrió los ojos, una enfermera la miraba con compasión. «¿Quieres agua?» Antonia negó con la cabeza. No quería agua, quería milagros, pero los milagros, lo sabía, también cuestan. Su móvil vibró. Era el supervisor del hotel. «Antonia, don Rafael te quiere en su oficina en 1 hora. Es urgente». Antonia apretó el teléfono. «Mi hermana...» «Lo sé», cortó él, «pero el jeque pidió tu presencia formal, y don Rafael está nervioso». Antonia colgó con la garganta apretada. Miró a su familia y tomó una decisión con el corazón hecho pedazos. Dejó a su madre con Sofía, besó la frente de su hermana y prometió volver en 1600. La noche, su padre la acompañó hasta la puerta del hospital. «Hija»,
dijo Julián bajito. Si ese hombre rico te ofrece trabajo, agárralo con dignidad. No te arrodilles, pero tampoco te dejes morir por orgullo. Antonia lo miró, y por primera vez entendió que su padre también llevaba años tragándose cosas por amor. Te lo prometo, susurró, no me arrodillo, pero tampoco dejo que Sofía se hunda. En el hotel, la oficina de don Rafael Giuseppe olía a cuero caro y a control. El hombre sonreía como siempre, pero sus ojos eran los de alguien que protege su imperio. Antonia entró y vio, sentado al lado, al abogado del hotel. Eso no era buena señal. «Antonia, querida», dijo don Rafael con voz amable, «me dijeron que tu familia tuvo una emergencia. Lo lamento mucho». Antonia asintió. «Gracias, señor». Don Rafael señaló la silla frente a él. «Ahora bien, el jeque Said al-Majid quiere ponerte como enlace directo de su familia durante la estancia. Un contrato especial, un sueldo especial, acceso a áreas sensibles. Tú entiendes lo que eso significa para mi reputación, ¿sí?» Antonia sintió que el estómago se le encogía. El tono era cordial, pero el mensaje era claro. «Si fallas, te destruyo». «Lo entiendo», respondió firme. El abogado deslizó un documento. «Es un contrato temporal de coordinación VIP, todo legal, pero hay cláusulas de confidencialidad estrictas. No fotografías, no filtraciones, no comentarios. Cualquier incidente será despido inmediato». Antonia sostuvo la mirada. «No vine aquí a jugar con eso». Don Rafael la observó un segundo. «¿Por qué tú?», preguntó como si le irritara no tener el control. «Hay personal más antiguo, más probado». Antonia respiró hondo y antes de que respondiera, la puerta se abrió. Said entró, no como huésped, como fuerza. Don Rafael se levantó de inmediato con sonrisa brillante, pero Antonia notó un microgesto. Respeto y miedo. «Rafael», dijo Said cordial, «gracias por recibirnos». Don Rafael casi se inclinó. «Siempre, mi amigo. Solo estábamos formalizando». Said miró el contrato, luego miró a Antonia. «Ella es la indicada», dijo simple, definitivo. «Habla mis idiomas, entiende el mundo del hotel y tiene una formación que no se compra con lujo». Don Rafael sonrió, pero la sonrisa se notaba tensa. «Si tú confías, yo confío». Antonia sintió un latido fuerte. No por el dinero, por lo que significaba que Said la defendiera así, sin adornos, sin humillación. El abogado aclaró la garganta. «Solo falta la firma de la señorita Morales». Antonia tomó el bolígrafo, vio el monto del sueldo y sintió una punzada. Con eso podía empezar a cubrir estudios, pruebas, tratamientos. Con eso podía darle aire a su familia. Pero la otra parte de su corazón susurró: «Cuidado, nada es gratis». Firmó igual, porque Sofía no podía esperar a que Antonia resolviera sus miedos. Said no sonrió triunfante, solo asintió, como si respetara su valentía. «Gracias», le dijo en voz baja, cuando don Rafael y el abogado se dieron vuelta para hablar. «No por mí. Por tu familia». Antonia tragó saliva. «No lo haga más difícil». «¿Más difícil?», preguntó Said. Antonia lo miró, y la honestidad se le escapó. «No me mire como si le importara, porque yo no tengo tiempo para confundirme». Said sostuvo la mirada, sereno. «La vida no pregunta si tienes tiempo, Antonia». Y esa frase se le quedó clavada. El primer día con el nuevo puesto fue un incendio silencioso. En el lobby, los empleados la miraban distinto, algunos con respeto,
otros con envidia, otros con esa sonrisa falsa que significa te voy a ver caer. La subgerente de recepción, Inés Calderón, una mujer impecable y ambiciosa, se acercó con un tono demasiado amable. Así que ahora eres la elegida del jeque, dijo, y su sonrisa no llegó a los ojos. Qué rápido suben algunos. Antonia sintió el golpe y no bajó la cabeza. Subo trabajando, como siempre. Inés se inclinó un poco. Ten cuidado. Aquí, cuando alguien sube rápido, también cae rápido. Antonia la miró fijo. Gracias por la preocupación. Pero cuando Inés se fue, Antonia sintió el escalofrío de la amenaza disfrazada. Mientras tanto, la familia Al-Mayid se instalaba. La esposa del jeque, Amira, era elegante y distante, no cruel, pero sí impenetrable. Los hijos adolescentes caminaban como si el hotel fuera un escenario, y la madre del jeque, madre Sara, observaba todo con ojos antiguos, de esos que han visto demasiadas verdades. Antonia se movía entre órdenes, protocolos y traducciones con una precisión que asombraba. Atendía en minutos en inglés a un asistente, en francés a un proveedor, en árabe a un escolta. Y aún así, su mente estaba en el hospital, en Sofía, en la palabra confirmar, en el terror de la espera. A media tarde, Antonia recibió un mensaje de su madre. Le harán la biopsia mañana. Sofía está asustada. Antonia sintió que se le quebraba el pecho. Se metió en un pasillo de servicio para respirar, y ahí, como si el destino la persiguiera, Said apareció. «No deberías esconderte para llorar», dijo suave. Antonia se limpió rápido la cara. «No estoy llorando». Said se acercó un paso, pero no invadió. «Tu hermana te necesita entera. Llorar no te rompe. Te limpia». Antonia apretó los labios. El orgullo quería negar, pero el cansancio la traicionó. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Miedo de perderla y miedo de que mi familia se hunda aunque la salvemos». Said respiró hondo, como si esa verdad le pesara. «No estás sola, Antonia». «No diga eso», pidió ella temblando, «porque si lo creo, luego duele más». Said la miró con una seriedad casi íntima. «Te voy a decir algo, y no quiero que lo tomes como promesa romántica. Tómalo como honor. Mientras mi familia esté en Madrid, tu hermana recibirá atención de primer nivel, y tú tendrás un salario digno. Eso no es amor, es justicia». Antonia sintió que las rodillas se le querían doblar. «Gracias», dijo, y la palabra salió cargada de vergüenza y alivio. Said bajó la voz. «Si quieres agradecerme, hazlo viviendo sin pedir perdón por existir». Antonia lo miró, y por un segundo, en medio de pasillos y uniformes, sintió algo peligrosísimo: esperanza. Esa noche, cuando salió del hotel rumbo al hospital, vio cámaras afuera, reporteros, micrófonos. Un titular apareció al día siguiente en un portal de farándula. «El jeque más rico del mundo llega a Madrid. ¿Y quién es la joven que lo acompaña en el Hotel Real?» Antonia casi dejó caer el móvil. Fotos borrosas. Ella caminando detrás de Said, ella entrando al ascensor. Inés, desde la recepción, le mostró la pantalla. Con falsa sorpresa. «¡Uy! ¡Ya eres famosa!». Antonia sintió la garganta cerrarse. Esto podía destruirla, porque una cosa era ayudar a un VIP, otra era convertirse en historia. Y justo cuando Antonia pensaba que no podía empeorar, el supervisor la llamó aparte. «Don Rafael está furioso. Dice que esto pone al hotel en riesgo. Y dice», tragó saliva, «que si hay otro escándalo, te vas».
Antonia sintió rabia, miedo, impotencia, pero respiró y respondió con la misma firmeza que la había traído hasta aquí. No hice nada incorrecto, solo trabajé. La realidad no importa, dijo el supervisor, importa lo que parezca. Antonia salió de ese pasillo con el corazón acelerado, y al llegar al hospital, Sofía la estaba esperando con los ojos mojados. «Noni, ¿me voy a morir?», preguntó Sofía, con una voz tan pequeña que Antonia sintió que se rompía por dentro. Antonia la abrazó fuerte, como si el abrazo pudiera sostener la vida. «No, Sofía, escúchame, no. Vamos a pelear, y yo voy a estar contigo. Siempre. Si sigues aquí, escribe en comentarios «peleamos», porque el próximo bloque trae el golpe más duro, el resultado oficial, el costo del tratamiento, el primer gesto público de Said que provoca una guerra dentro del hotel, y el momento en que Antonia tendrá que elegir entre proteger su corazón o salvar a su hermana a cualquier precio. El resultado oficial llegó al día siguiente, y Antonia supo que algo estaba mal antes de que el médico abriera la boca. No fue por las palabras, fue por el cuidado con que las acomodó, como si temiera que una sílaba pudiera romperles la vida. «Sofía tiene leucemia», dijo al fin, «un tipo que requiere tratamiento inmediato, quimioterapia, vigilancia estrecha y, dependiendo de la respuesta, podría necesitar trasplante de médula». La madre de Antonia soltó un sonido ahogado, como si el pecho se le cerrara. Julián apretó los puños sin llorar, con esa vieja costumbre de los hombres que creen que llorar es rendirse. Sofía, pálida, miró a Antonia buscando una traducción menos cruel de la realidad. Antonia no encontró ninguna, pero encontró algo más importante: firmeza. «¿Cuándo empezamos?», preguntó con la voz temblando pero la mirada firme. El hematólogo explicó fechas, ciclos, riesgos, porcentajes, y luego llegó el golpe silencioso, el costo de hacerlo rápido y bien. Aunque parte pudiera cubrirse por vía pública, el tratamiento completo, ciertos medicamentos, pruebas específicas y el apoyo privado para acelerar tiempos eran cifras que parecían un chiste cruel. Antonia escuchó números y sintió que estaba mirando un edificio desde abajo, sabiendo que debía subirlo sin escaleras. Esa noche, al volver al hotel, la vida seguía como si el mundo no se hubiera partido. El piano sonaba, el lobby brillaba, las sonrisas eran perfectas. Antonia caminó con su uniforme como si fuera una armadura, y aún así, el miedo se le notaba en los ojos. Inés Calderón la interceptó cerca del mostrador. «Te buscan de prensa», susurró, con una sonrisa que parecía maquillaje. «Dicen que el jeque se encariñó contigo. Qué suerte, ¿no?». Antonia sintió un escalofrío. «No estoy para juegos, Inés». «Yo tampoco», respondió Inés, acercándose. «Solo te aviso, don Rafael está recibiendo llamadas. Y cuando don Rafael se pone nervioso, corta cabezas». Antonia no respondió, porque sabía que era verdad. Minutos después, recibió un mensaje discreto del asistente de Said. «El señor solicita verla, privado». Antonia subió a la suite presidencial con el corazón apretado. Y cuando encontró a Said solo, sin escoltas a la vista, sin protocolo en la voz. «¿Qué dijeron los médicos?», preguntó directo. Antonia tragó saliva. No quería llorar, no quería quebrarse, pero el cansancio la traicionó y sus ojos se humedecieron sin permiso. «Leucemia», susurró. «Empezamos quimioterapia en días y cuesta demasiado».
Saíd la miró con una seriedad antigua, como si esa palabra le despertara recuerdos. —¿Cuánto? Antonia se tensó. —No vine a pedir dinero. —Antonia —dijo. Él, suave, firme. No pregunté para humillarte, pregunté para resolver. Ella apretó los dedos contra la palma, clavándose las uñas como si ese pequeño dolor la mantuviera en control. Mi familia no puede, yo, con el contrato, podré comenzar, pero hay cosas que no alcanzan, y no quiero que Sofía espere meses por burocracia. Saíd caminó hacia el ventanal. Madrid, mojada, parecía un espejo roto. En mi mundo, dijo, cuando un niño enferma, se actúa, y cuando una familia se rompe, el honor exige sostener, no con palabras, con hechos. Antonia lo miró con rabia contenida. ¿Y qué exige mi honor, señor Al-Majid? ¿Agradecerle de rodillas? Saíd giró y su voz bajó, sin dureza, pero con verdad. Tu honor exige que no dejes que el orgullo mate a tu hermana. Esa frase le dio en el centro del pecho, porque era cruel, pero era cierta. Saíd se acercó lo justo, manteniendo esa distancia que no invadía. Escúchame, mañana por la mañana habrá una reunión en el hotel con don Rafael, y habrá cámaras. Yo voy a hacer una donación pública al hospital para un programa de hematología pediátrica y juvenil, sin nombres, sin titulares sobre ti, solo medicina, solo vida. Antonia lo miró confundida. ¿Por qué público? Porque si lo hago en silencio dirán que fue por ti. Si lo hago público dirán que fue filantropía, y la filantropía no destruye reputaciones, las compra. Así protejo a tu familia y te protejo a ti. Antonia sintió un nudo en la garganta. Eso va a desatar más rumores. Saíd la miró con esa calma peligrosa. Los rumores existen cuando la gente no tiene verdad. Nosotros tendremos verdad. Antonia quiso decir que no, que era demasiado, que no podía. Pero en su cabeza aparecieron los ojos de Sofía preguntando, ¿me voy a morir? Y entonces el no se volvió egoísmo. Hágalo, susurró, pero con una condición. Saíd alzó una ceja. Dime, que Sofía no sepa que viene de usted. No quiero que se sienta una carga, ni un caso de caridad. Saíd asintió. Hecho. Al día siguiente, el hotel se convirtió en escenario. Don Rafael sonreía como si fuera dueño del mundo. Los reporteros estaban listos, y Saíd, elegante e imponente, habló frente a cámaras con una serenidad que parecía inquebrantable. Dijo que Madrid lo recibía con honor, que la salud era un puente entre culturas, que su fundación apoyaría un programa de hematología para acelerar diagnósticos y tratamientos. No dijo Sofía, no dijo Antonia, pero los ojos de Inés brillaron de sospecha, porque la envidia siempre entiende más de lo que debería. Cuando la conferencia terminó, don Rafael se llevó a Antonia a un lado, con sonrisa tensada. ¿Esto tiene algo que ver contigo?, preguntó en voz baja, controlada. Antonia sostuvo la mirada. No. Yo trabajo, eso es todo. Don Rafael la observó como si quisiera atravesarla. Antonia, en este negocio, la verdad importa menos que la percepción, y yo no voy a permitir que una empleada se convierta en un problema político. Antonia sintió una humillación caliente subirle al rostro. Pero no bajó la cabeza. Entonces no me convierta en problema, déjeme trabajar. Don Rafael apretó la mandíbula. Inés, acompaña a Antonia. Quiero todo perfecto hoy. Inés sonrió. Por supuesto, pero esa tarde,
El golpe llegó. Un portal publicó una nota con insinuaciones sucias. Recepcionista cercana al jeque recibe privilegios. Fotos borrosas de Antonia entrando al ascensor. Comentarios crueles. Gente opinando sobre una vida que no conocía. Antonia leyó el titular y sintió que le faltaba el aire. No por ella, por su familia, porque sabía que su madre vería eso y se le rompería el alma. En el baño de empleados se miró al espejo, y por un segundo su imaginación la llevó lejos. Se vio caminando por una calle sin lluvia, con Sofía sana, riéndose, y su padre sin dolor. Un mundo paralelo donde la vida no cobraba intereses. Y cuando volvió, el reflejo le mostró la realidad. Una mujer cansada, pero todavía de pie. Si estás leyendo y sientes esa rabia con Antonia, deja en comentarios "no". Se rinde, porque el próximo bloque es el punto de quiebre. Inés prepara una trampa, don Rafael amenaza con despedirla y Said tendrá que elegir entre su reputación familiar y la única mujer que le habló sin miedo. La trampa no llegó con gritos, llegó con un correo interno. Faltante en inventario del área VIP, investigación en curso. Antonia lo vio al iniciar turno y sintió el instinto encenderse. Porque en un hotel como ese, cuando faltaba algo, siempre buscaban un culpable conveniente. Y ella, la cercana al jeque, era el blanco perfecto. A media mañana el supervisor la llamó. «Antonia, acompáñame». La llevaron a una sala pequeña. Estaban don Rafael, Inés y el jefe de seguridad. Sobre la mesa, una caja de reloj de lujo vacía y una lista de registros. «Desapareció de la suite de un invitado importante», dijo el jefe de seguridad. «Y hay cámaras que muestran a alguien con tu uniforme entrando a un pasillo de servicio a esa hora». Antonia sintió que el estómago se le caía. «Eso es». «Imposible», dijo. «Yo estaba en recepción». Inés inclinó la cabeza fingiendo pena. «Antonia, yo te aprecio, pero hay evidencias. Y con la prensa encima, esto puede ser un escándalo tremendo». Antonia entendió la jugada. No querían la verdad. Querían cerrarlo rápido con un nombre. «Quiero ver el video completo», exigió Antonia. «No un recorte». Don Rafael la miró como si se ofendiera por su valentía. «Aquí las cosas se hacen como yo digo». Antonia respiró hondo. El corazón le golpeaba como tambor. «Entonces despídame ahora», dijo firme, «pero no me ensucie con una mentira». La sala quedó en silencio. El jefe de seguridad dudó. «Podemos revisar los accesos por tarjeta. Cada uniforme VIP tiene código». Antonia se aferró a ese hilo. «Revísenlo». Inés apretó la sonrisa. «No hace falta llegar a tanto». «Sí hace falta», cortó Antonia. «Porque yo tengo una hermana luchando por su vida, y no voy a perder mi empleo por la envidia de nadie». La palabra envidia fue un cuchillo. Don Rafael se irguió. Inés parpadeó más rápido. «¿A quién acusas?», preguntó don Rafael. Antonia lo miró con calma peligrosa. «Acuso a quien armó esto, y quien armó esto sabe que lo armó». El jefe de seguridad salió a buscar registros. Don Rafael, molesto, ordenó que Antonia quedara suspendida hasta aclarar. Inés salió detrás satisfecha como quien cree haber ganado. Pero afuera del hotel, los rumores ya se alimentaban solos. Un portal publicó: «Recepcionista investigada por robo en hotel del jeque». Antonia sintió náuseas.
Se quedó sentada en una banca del área de empleados con el móvil en la mano, leyendo comentarios crueles. Y en medio de ese ruido, una llamada entró. Su madre. «Antonia, ¿qué es esto?», preguntó Rosa con voz rota. «Dime que no es verdad». Antonia cerró los ojos. Trató de respirar. «Mamá, mírame con el corazón. No hice nada. Te lo juro». Rosa lloró del otro lado. «Yo te creo, pero la gente no paga nuestras cuentas», respondió Antonia temblando. «Yo te prometo que lo voy a limpiar». Colgó y se quedó mirando el techo como si allí estuviera la salida. Y entonces apareció Said. No avisó, no preguntó. Entró al área privada como quien no necesita permiso. Sus escoltas se quedaron atrás. Él caminó hacia Antonia, y por primera vez desde que se conocieron, su rostro estaba duro, no con ella, con el mundo. «Me dijeron que te acusaron», dijo directo. Antonia se levantó, rápida, orgullosa, aún rota. «No necesito que me rescate». Said la miró un segundo y su voz bajó. «No vine a rescatarte, vine a impedir una injusticia». Antonia tragó saliva. «Inés», susurró, «ella me odia. Me quiere fuera». Said no se sorprendió. «Lo imaginé». Sacó el teléfono y llamó a su asistente en árabe. Habló breve, luego miró a Antonia. «Quiero el acceso a las cámaras completas y al registro de tarjetas ahora». Antonia lo miró con un hilo de esperanza que le daba vergüenza sentir. «Don Rafael no va a permitirlo». Said sostuvo la mirada. «Rafael es mi amigo, pero no es dueño de la verdad». Minutos. Después, en la sala de seguridad, Said estaba presente. Don Rafael llegó furioso, sonriendo para no perder la máscara. «Said, esto es un asunto interno del hotel. Y es un asunto de honor», cortó Said con calma helada. «Si su hotel mancha a una mujer inocente, mientras yo estoy aquí, mi nombre también queda manchado. Y eso, Rafael, no lo permitiré». Don Rafael tragó saliva. El poder cambia de temperatura cuando se enfrenta a otro poder mayor. Revisaron el video completo. Y ahí apareció él. Alguien con uniforme, entrando por el pasillo, pero al girarse se veía algo clave. La tarjeta colgaba al revés y el cabello recogido no coincidía con el de Antonia. Luego, el registro de tarjetas confirmó lo definitivo. La tarjeta usada no era la de Antonia. Era una tarjeta duplicada, asignada temporalmente por administración. ¿Quién tenía acceso a duplicados? Inés. El jefe de seguridad se quedó pálido. Don Rafael se quedó quieto, como si le hubieran quitado el piso. Inés intentó reír. «Eso es». «Absurdo». Said la miró como se mira a alguien que ya se condenó solo. «En mi cultura», dijo, «una persona que roba y acusa a otro para cubrirse pierde dos veces. Pierde la cara y pierde el lugar». Inés se puso roja. «Yo solo quería proteger el hotel». «No», dijo Antonia y su voz tembló de rabia contenida. «Querías destruirme». Inés intentó negarlo, pero el jefe de seguridad ya tenía el registro del armario donde se guardaban objetos de alto valor. El reloj estaba allí, escondido. La caída fue rápida. Inés fue despedida en el acto. Don Rafael, obligado, ofreció a Antonia una disculpa fría, pero Said no dejó que quedara así. «La disculpa no limpia titulares», dijo Said. «Quiero un comunicado oficial del hotel aclarando su inocencia. Hoy. Y quiero que su puesto sea restituido con protección, no con amenazas». Don Rafael apretó la mandíbula. «Se hará».
Antonia sintió un temblor en el pecho. No era victoria, era alivio, porque no se trataba de orgullo, se trataba de sostener la vida de Sofía. Esa noche Antonia fue al hospital con el comunicado impreso en la mano. Sofía estaba conectada a suero, débil, pero consciente. Antonia se sentó a su lado y le tomó la mano. «Te limpié el nombre», dijo, con una sonrisa triste. «Íbamos a limpiar esta enfermedad también». Sofía intentó bromear, pero se le quebró la voz. «Noni, yo no quiero arruinarte la vida». Antonia la abrazó con cuidado, como si abrazara algo de cristal. «Tú eres mi vida, y no me arruinas. Me recuerdas por qué peleo. En mí no se...». Los días siguientes, la quimioterapia empezó. Hubo vómitos, fiebre, noches largas, lágrimas silenciosas. Antonia trabajaba en el hotel de día y se iba al hospital de noche. Said, sin invadir, se convirtió en una presencia constante. Médicos mejores, horarios acelerados, medicamentos que llegaban cuando debían, no como dueño, como sostén. Una madrugada, Antonia salió al pasillo del hospital a respirar. La ventana mostraba Madrid dormida y mojada, con luces que parecían estrellas en el suelo. Y allí, en esa quietud, Said apareció. «¿Cómo está Sofía?», preguntó. «Luchando», respondió Antonia. Said asintió. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». Antonia soltó una risa amarga. «No tengo tiempo para mí». Said la miró con esa calma que no presiona. «Aún así, existes». Antonia lo miró y, por primera vez, dejó que la verdad saliera completa. «Tengo miedo de sentir algo por usted». Said respiró hondo. «Yo también». Antonia apretó los labios. «Pero usted tiene familia, reputación, una vida que no cabe en mi mundo». Said se acercó un paso, respetuoso. «Mi familia es real, mi honor es real, pero no confundas eso con amor». «Antonia, mi matrimonio es un acuerdo antiguo. Respeto a Amira, pero no la amo. Y ella lo sabe. Nada de esto es sencillo. Pero tú me hiciste recordar que un hombre no es solo poder, es decisión». Antonia sintió que el corazón se le rompía y se le curaba a la vez. «No voy a ser la sombra de nadie», dijo con voz firme. «No lo permitiría», respondió Said. «Si algún día te elijo, será con luz, con verdad, con todo». Antonia tragó saliva. Su imaginación, como defensa, la elevó un segundo. Se vio flotando sobre el hospital, sobre el miedo, sobre los titulares, sosteniendo a su familia con una mano y su corazón con la otra. Y al volver, entendió que por primera vez en años no estaba sola sosteniendo el mundo. Meses después, Sofía entró en remisión inicial. No era el final, pero era un comienzo. La palabra remisión fue como una ventana abierta en una habitación sin aire. Rosa lloró de rodillas. Julián se permitió por fin llorar sin esconderse. Antonia se quedó mirando a su hermana dormir y sintió que el mundo, por primera vez, no la estaba aplastando. El día que Sofía salió del hospital, Said estaba allí. No con flores gigantes, con respeto, con una mirada que decía, «Lo logramos». Antonia se acercó y sin pensar demasiado, le tomó la mano un segundo. «Gracias», susurró. Said apretó con delicadeza. «No me agradezcas con palabras, agradece viviendo». Y Antonia vivió, terminó de consolidarse en el hotel con un puesto formal de coordinación internacional, esta vez por mérito y por pruebas. Ayudó a su familia y empezó a permitir algo que siempre postergó: amar sin pedir perdón por necesitar. Si esta historia te movió,
Dime en comentarios qué escena te golpeó más, la palabra leucemia, la trampa de Inés o la remisión de Sofía. Y si quieres una segunda temporada, con el regreso de Saíd a Madrid y la decisión final sobre su vida personal, escribe temporada 2 y me dices si prefieres más romance o más drama. La palabra remisión no sonó como una victoria total, pero sí como el primer amanecer después de una noche interminable. Cuando el hematólogo lo dijo, Antonia sintió que el pecho se le abría de golpe, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y recién entonces recordara cómo se vive con aire. Su madre se cubrió la boca para no gritar. Su padre, Julián, se sentó despacio, como si las piernas ya no le sostuvieran, y por primera vez dejó que las lágrimas le corrieran sin vergüenza. Sofía, con su gorro suave y la piel aún frágil, miró a Antonia buscando confirmación, como si temiera que la esperanza fuera una broma cruel. Antonia se inclinó, le besó la frente y le susurró con una sonrisa temblorosa: «Te lo dije, peleamos y ganamos este round». Sofía apretó la mano de su hermana y en ese apretón había una promesa silenciosa: «Voy a quedarme». Esa tarde, cuando por fin salieron del hospital, Madrid los recibió con una lluvia ligera, casi tímida, como si el cielo se hubiera cansado de castigar. Antonia caminó con Sofía del brazo, cuidando cada paso, y aún así se permitió mirar el reflejo de las luces en el asfalto. Se sintió rara, feliz y asustada, porque la felicidad, después de tanto dolor, también da miedo. Es como caminar sin armadura. A la puerta del hospital, Saíd al-Majid los esperaba, no con un séquito ostentoso, no con cámaras, solo con un abrigo oscuro, una mirada firme y esa calma que, con el tiempo, Antonia había aprendido a reconocer como algo más que poder. Era control del corazón. En sus manos había un ramo sencillo de flores blancas, nada exagerado, como si hubiera entendido que con Antonia lo importante no era el tamaño del gesto, sino el respeto detrás. Sofía lo vio y abrió los ojos, sorprendida. Antonia se tensó por instinto. Todavía le costaba aceptar que el hombre más rico del que había oído hablar estuviera ahí, en una acera mojada, esperando a una familia común, como si fueran su prioridad. Saíd se acercó a Sofía con una leve inclinación de cabeza. «Me alegra verte de pie», dijo en español suave. «Has sido muy valiente». Sofía, aún débil, tuvo fuerzas para sonreír. «Gracias por todo», respondió, sin saber cuánto sabía, sin saber cuánto debía, solo con gratitud. Saíd miró a Antonia un segundo, y en ese segundo Antonia sintió el mismo choque del primer día, pero distinto. Ya no era barro y humillación, era destino y cuidado. «¿Podemos hablar?», preguntó él bajo, para que solo ella escuchara. Antonia asintió. Su madre y su padre se adelantaron con Sofía hacia el coche, dándoles ese espacio que las familias sabias saben regalar sin preguntar. Antonia se quedó bajo el techo de la entrada, oyendo la lluvia, sintiendo el corazón como un tambor. Saíd no se acercó demasiado. Nunca lo hacía cuando Antonia estaba vulnerable. Eso también era una forma de amor, no invadir. «Sofía está mejor», dijo Antonia, como si necesitara decirlo otra vez para creerlo. «¿Y tú?» «Estás exhausta», respondió Saíd. «Te has sostenido con pura voluntad». Antonia soltó una risa pequeña, amarga. «La voluntad se aprende cuando no hay opción». Saíd la miró con algo que parecía respeto y dolor al mismo tiempo. «Antonia, no quiero que tu vida siga siendo solo supervivencia.
Ella tragó saliva, tensa. ¿Y qué quiere que sea? Said respiró hondo, como si esa respuesta la hubiera ensayado muchas noches. Quiero que sea elección. La palabra le quemó bonito. Elección. Antonia había pasado años haciendo lo que tocaba. Estudiar, trabajar, aguantar, cuidar. Elegir parecía un lujo ajeno. Y aún así, ahí estaba él, ofreciéndole el derecho a elegir sin arrodillarse. Mi vida no cabe en su mundo, murmuró ella, todavía intentando protegerse. Said no negó, no maquilló. Mi mundo también me queda estrecho, dijo. Y por eso he tomado una decisión. Antonia lo miró con el pulso acelerado. ¿Qué decisión? Said sostuvo su mirada, firme. Mi matrimonio con Amira fue un acuerdo de familia. Ella y... yo hemos vivido con respeto, sin odio, pero sin amor. Durante años lo llamé honor, cuando en realidad era costumbre. No voy a arrastrarte a una sombra, Antonia, ni a ti ni a nadie. El aire se le atrapó en el pecho. ¿Qué está diciendo? Que lo voy a cerrar con verdad, dijo Said. Sin escándalo, sin traiciones, con un acuerdo formal y público ante nuestras familias. Amira ya lo sabe, y lo aceptó con dignidad, porque ella también merece una vida real. Antonia sintió un nudo en la garganta. No. Esperaba eso. Esperaba complicaciones, manipulación, promesas vacías, pero no esperaba una salida limpia, una salida honorable. ¿Y su madre, Sara? Preguntó, porque sabía que en esos mundos las madres son raíces. Said bajó la mirada un instante. Sara me ama, me exige, me observa, y me dijo algo que no olvidaré. El poder no te hace hombre, te hace responsable. Si yo quiero elegirte, Antonia, debo hacerlo de frente, sin esconderte, sin convertirte en un rumor. Antonia se quedó quieta, y en ese silencio su imaginación hizo una de las suyas. Por un instante se vio a sí misma volando sobre Madrid, dejando abajo el barro, los titulares, la culpa, el miedo, como si el aire por fin la sostuviera. Cuando volvió, Said seguía ahí, mirándola como si la viera completa. «No sé qué decir», confesó Antonia. «No digas nada aún», respondió él. «Solo escúchame hasta el final». Said sacó del bolsillo una pequeña caja, discreta, sin brillo exagerado. No era una escena de película con flashes. Era una escena verdadera, con lluvia suave y un corazón que latía demasiado rápido. «Antonia Morales», dijo, «llegué a Madrid como un hombre acostumbrado a pasar por encima del mundo sin sentirlo. Y tú me obligaste a mirar, a pedir perdón, a recordar. Me has visto sin máscara y aún así no te has rendido. Has luchado por tu familia, por tu trabajo, por tu nombre. Y en medio de todo eso, te abriste un espacio para sentir. Eso es valentía». Antonia sintió que los ojos se le llenaban. «Said». Él abrió la caja. Dentro había un anillo elegante, sobrio, de una belleza que no gritaba, que simplemente era. «No te lo ofrezco para comprarte», dijo. «Te lo ofrezco para caminar contigo, para que nunca más tengas que cargar sola con el mundo, para que tu familia siga siendo tu orgullo, no tu condena. Quiero casarme contigo, cuando todo esté hecho con honor, cuando tu nombre esté a salvo, cuando mi vida esté limpia, cuando tú lo elijas con el corazón, no con la urgencia». Antonia se llevó una mano a la boca. Lloró, pero sin derrumbarse. Lloró como se llora cuando alguien por fin te sostiene el dolor sin pedirte que seas menos. «Yo tengo miedo», susurró. Saída sintió como si esa frase fuera sagrada. «Yo también,
Pero el miedo no es un no. El miedo es una prueba de que importa. Antonia miró el anillo, luego lo miró a él. Pensó en todo lo que había pasado. La lluvia, el barro, la prensa, la trampa, el hospital, el diagnóstico, las noches sin dormir. Pensó en Sofía viva. Pensó en su padre llorando por... En primera vez, pensó en su madre rezando con la voz rota y entendió algo. La vida no le había regalado nada fácil, pero le estaba ofreciendo por fin un final feliz que no se sentía falso. Sí, dijo, apenas audible. Sí, Said. Él cerró los ojos un segundo, como si necesitara contener la emoción. Luego tomó su mano con cuidado, como si aún temiera romperla, y le colocó el anillo despacio. No voy a fallarte, prometió. Antonia respiró temblando. No me prometas perfección, respondió. Prométeme. Verdad. Said la miró fijo. Verdad. Siempre. No fue un beso de novela exagerada. Fue un beso suave, profundo, como un acuerdo silencioso entre dos mundos que contra toda lógica se habían encontrado. Días después, la decisión se hizo pública de la única forma posible, con clase y sin sangre. Amira apareció junto a Said en una declaración breve. No hubo acusaciones, no hubo escándalo. Solo dos personas adultas cerrando un capítulo con respeto. Sara, la madre, se mantuvo firme, y cuando Antonia la visitó, el corazón se le subió a la garganta. Sara la observó largo, luego habló en árabe, con una voz que parecía antigua. No te elijo por tu origen, te elijo por tu carácter. El amor sin carácter es un fuego que quema. Tú eres fuego que ilumina. Antonia sintió que se le aflojaban las rodillas. Gracias, respondió en árabe con humildad. Sara le tomó la barbilla con delicadeza. Cuida de mi hijo, no de su poder, de su humanidad. Eso es lo difícil. Antonia asintió con lágrimas. El hotel, presionado por la verdad y por el peso de Said, publicó comunicados, limpió titulares, restauró el nombre de Antonia. Don Rafael, finalmente, le pidió disculpas como un hombre y no como un dueño de cadena. Y Antonia, por primera vez, sintió que su mérito había ganado una batalla justa. La noche en que programaron la boda, Said llevó a Antonia a la terraza más alta del Hotel Real, cerrada al público. Madrid se extendía abajo como un mar de luces. Él tomó su mano y le mostró un pequeño calendario. En 3 meses, dijo. Ceremonia íntima. Aquí en Madrid, en un jardín privado, con tu familia en primera fila y con mis tradiciones respetadas, pero sin que te escondan. Quiero que el mundo vea que te elijo con honra. Antonia sonrió entre lágrimas. Mi madre va a desmayarse. Said soltó una risa baja, humana. Entonces pondremos sillas cerca. Antonia lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió algo completo. No solo alivio por Sofía, sino futuro para ella. Prométeme algo, pidió Antonia. Lo que sea, que aunque te cases conmigo, no me quites mi voz. Said apretó su mano. Tu voz fue lo primero que amé. Sería un crimen apagarla. Abajo, la ciudad seguía viviendo, pero arriba, Antonia sintió que su historia, por fin, dejaba de ser una pelea constante y se convertía en un hogar. Y si llegaste hasta aquí, deja un comentario con una sola palabra: sí. Porque a veces, después de tanta tormenta, el final feliz no es un cuento, es una decisión valiente.